Bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos. Muchas gracias por asistir a esta charla de valores. Es un placer darle la bienvenida a esta conferencia dirigida a nuestros jóvenes regatistas, piragüistas, a sus entrenadores y sus familias. Hoy tenemos el honor de contar con uno de los mejores regatistas españoles en activo, Joan Cardona Méndez. Joan ha construido una carrera impresionante, llena de logros de alto nivel. Entre sus méritos destacan un subcampeonato del mundo de la clase FIN, medallista de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio, campeón del circuito internacional SailGP y 3 veces campeón de Europa de FIN en la categoría sub-23. En esta ocasión, Joan nos hablará de un tema crucial para cualquier persona y cualquier deportista, la empatía. Como bien sabemos, el éxito en el deporte no solo depende de la habilidad técnica y física, sino también de cosas como la confianza en uno mismo, la fortaleza mental y la capacidad para aprender de otros y rodearte de los mejores. Aspectos que Joan ha demostrado dominar a lo largo de su trayectoria. Sin más, un fuerte aplauso, por favor, para él, antes de empezar. Bueno, Joan, pues muchas gracias por acompañarnos. La verdad es que, como decíamos ahora, no hace tanto que estuviste con nosotros, pero como sabemos que tienen muchas cosas que aportar, pues aquí estamos otra vez. Lo primero, me gustaría empezar, pues como la verdad es que tenemos la suerte todos de conocerte bien, eres de la familia, del club, ¿no? Pero me gustaría que nos contaras un poco quién es Joan Cardona hoy en día, ¿no? ¿Quién es el deportista Joan Cardona de hoy? Bueno, buenas tardes a todos, gracias por venir. Y la pregunta es bastante compleja, diría, ¿no? Es una cosa un poco subjetiva, pero bueno, sí que puedo decir que, como vamos a tratar el tema de hoy, la empatía es... Hoy en día soy un deportista mucho más completo, con más experiencia y trabajando en muchos más barcos de equipo. Así que he pasado un poco pues, de ser una persona mucho más individualista y egocéntrica, digamos, a ser una persona más a saber trabajar en equipo, ¿no? Y ahí es donde me encuentro a día de hoy, en ese proceso de cambio que no es nada fácil, pero a la vez es muy enriquecedor también conseguir cosas en un equipo. Me parece mucho más enriquecedor que por mí solo. O sea que el cambio fundamental, el último cambio sería ese, ¿no? Lo que estás notando, estás en un proceso de aprender a funcionar con equipos más grandes, quizá, ¿no? Sí, al final, bueno, yo creo que también viene mucho dado de la edad, ¿no? Y la fase de maduración también de cada uno. Es bastante típico, yo creo, ¿no? Ver en deportistas de los 20 a los 25 años, mucho más, que se quieren comer el mundo, que les da un poco igual todo, ¿no? Que van ahí con su ego por las nubes y para adelante, que eso es un poco como he estado yo en esa fase. Y ahora es un poco una fase más de maduración y de poner los pies en el suelo y eso, trabajar cabeza abajo, trabajar y intentar sacar el máximo. ¿Y ahí qué opinas? Porque así como lo dices, parece como si hubiera sinergias entre la vida personal y la vida del deportista, ¿no? Como si las fases de la maduración de la vida, digamos, cotidiana, pues pudieran influir, ¿no? En cómo eres como deportista, ¿no? Y te va convirtiendo en persona más completa, en deportista más completo, ¿no? Como que las cosas que se aprenden en la vida sirven para deporte y viceversa, dirías. Sí, yo creo que al final el deporte para deportistas así de profesionales es toda nuestra vida, ¿no? Y todo lo que engloba ese círculo pues puede sumar o restar. Así que cuidar todo ese círculo para nosotros es súper importante. Y nada, así como te digo, también el hecho de madurar y bueno, como un poco podemos tratar un poco más adelante también de la empatía, ¿no? Que ya pues empiezas a mirar un poco más en el global y también puede ser en algunos momentos perjudicial. Así que es intentar buscar ese balance, ¿no? De querer comerte el mundo, de apretar al máximo, pero a la vez pues respetando a tus rivales, respetando a tu equipo y a todo el mundo que está cerca de ti. Está muy bien, vamos a ir profundizando en esas cosas. Quizá antes de empezar a meternos más en el tema de la empatía, para entender un poco el contexto actual, ¿no? ¿En qué proyectos estás? Creo que es bastante conocido, pero ahora mismo, si nos puedes explicar un poco los proyectos que tienes en marcha en estos momentos más importantes, ¿cuáles serían?
Sí, ahora mismo a lo que dedico la mayoría de mi tiempo es al NACRA 17, que hemos formado un equipo con Nicole desde octubre. Eso es donde está mi mayor foco, a la vez que en SailGP, pero SailGP al final son menos días al año y esos dos es básicamente a lo que me dedico a día de hoy. O sea que fundamentalmente barcos de equipo en esta etapa, ¿no? Muy bien. Sí, así es. Uno es más una pareja que un poco, pues es una relación muy intensa porque pasas muchos días del año juntos y muchas emociones, ¿no? Estás conviviendo casa con 24/7 casi y luego ya es un equipo mucho más grande que no solo somos los regatistas, tenemos un equipo enorme detrás y es muy importante el saber cuidar también toda esa gente que está detrás porque si están motivados y hacen bien su trabajo, nos facilitan la vida muchísimo. Siempre, ahora que mencionabas lo del barco doble, ¿no? Que es como una pareja, siempre la comunicación es algo clave, ¿no? En esas tripulaciones así más reducidas, ¿no? De dos personas, la forma de comunicarse en el agua. ¿Es un aspecto que trabajáis mucho, dirías? O... Sí, es prácticamente lo máximo. Es lo máximo que trabajamos. El NACRA es un barco muy, muy técnico y como no haya esa sincronización al máximo, el barco simplemente no va y empieza hasta a ser peligroso si hay viento. Así que está todo el día en la orden del día la comunicación y cómo decir las cosas. También es verdad que Nicole y yo llevamos trabajando juntos mucho tiempo, ya que estamos juntos en SailGP. Hemos tenido una gran relación de amistad muchos años y nos conocemos muy bien, así que eso también lo facilita bastante. Ya al final con pocas palabras nos entendemos y por eso también decidimos tomar este reto juntos. Muy bien, sí, yo creo que la conexión, ¿no? entre comunicación y empatía pues es importante. Si hay una buena empatía entre las dos personas, pues la comunicación como que fluye más, como decías, ¿no? Y ya metiéndonos un poco en el tema, la primera pregunta sobre empatía sería, ¿crees que la empatía es una cualidad importante para ser un buen deportista? Ya lo has explicado un poco, pero si pudieras profundizar un poco, ¿en qué aspectos crees que beneficia a un deportista ser empático? Sí, sin duda te hace un deportista más querido, un deportista más completo y que la gente pues trabaje contigo más a gusto. Creo que eso, el mayor objetivo o lo que más te da la empatía con tu círculo cercano es que la gente de verdad disfruta trabajando contigo si eres capaz de ser muy empático con ellos y todo eso al final tener un entorno que es sano y que empuja contigo te hace el camino mucho más fácil. O sea que la cualidad empática lo que hace es que la gente se sume con más energía, ¿no? O que te puedas nutrir más de los demás, quizá, ¿no? Como decías. Sí, y sobre todo en la vela olímpica, también los años que he estado navegando solo, ya cuando gané la medalla en Tokio también lo dije, que sin toda la gente detrás que me apoyó en el camino, desde la gente del club, desde que ya era más joven a más adelante, sin todo ese apoyo es imposible. O sea, una persona sola no llegas al más alto nivel y la empatía te da eso, ¿no? Que de verdad la gente quiera trabajar contigo y te empuje a llegar a lo más alto. Muy bien. Y antes mencionabas, ¿no? que en tu carrera pues, has pasado más de una fase más individualista, en barcos individuales y tal, ahora en barcos más de equipo. ¿Tú crees que eso te ha ayudado a cambiar tu capacidad empática? ¿Lo sientes así, como que te ha ayudado a verlo de otra forma y a mejorarlo? ¿O te ha obligado? ¿Cómo lo ves? ¿O quizá por tú haber cambiado has decidido pasar a barcos de equipo? ¿Cómo lo verías? Sí, la verdad que ha sido algo natural, no ha sido algo que yo haya decidido, digamos, bueno, un poco como quitaron el fin de las Olimpiadas, pues ya me vi un poco obligado a cambiar, a tomar nuevos retos y sí que es algo que he tenido que trabajar un poco, eso, obligado por la decisión esa de quitar el fin de los Juegos, pero que seguramente si el fin hubiese seguido en los Juegos también era un punto débil mío que tenía que trabajar y que me hubiese hecho llegar aún más arriba. Y es algo de lo cual a día de hoy estoy bastante contento de haber sido un poco forzado ese cambio. Me siento una persona mucho más completa eso, y más feliz y es un trabajo duro, la verdad, porque sí que yo creo que
en SailGP también lo que nos diferencia de otros equipos es que somos muy cercanos todos, muy amigos, y esa amistad se basa mucho en que hablamos de todo, o sea, completamente todo. No, si alguien siente algo, se siente completamente libre de hablarlo, y aunque le pueda doler a la otra persona, siempre buscando el momento adecuado y las formas adecuadas, se habla todo y no queda nada como detrás, ¿no? que pueda generar ese malestar. Claro, eso os convierte en un equipo muy fuerte, ¿no? O sea, poder hablar cualquier pequeña debilidad para optimizarla en cualquier momento y que la relación no se resienta, parece que tiene que ser una clave, ¿no? En un equipo grande, ¿no? Sí, así es. Luego también, obviamente, todo no es del color de rosa, ¿no? También tiene sus momentos más duros y más fáciles. Y al final sí que no suele sentar mal. A la larga, de momento no hemos tenido ningún problema en eso, pero a veces sí que nos hemos dado cuenta que igual no habíamos elegido el momento adecuado para hablar según qué, sobre todo en eventos de SailGP, que son 2 días, es todo muy, muy intenso. Hay cosas que sí que es mejor hablar igual entre eventos con un poco más de calma en tu casa, pero bueno, en esa fase estamos también porque no es un proceso fácil y sobre todo requiere mucho esfuerzo por todas las partes. Claro, elegir bien el momento, ¿no? De cada cosa está muy bien. Hablando de esto, la verdad es que me viene a la mente, hay una teoría en psicología que es la teoría de la cooperación, que dice que los jugadores de equipo más hábiles, la verdad es que es una teoría que está un poco basada en el tema del fútbol más, pero me venía ahora a la mente, decía que los jugadores de equipo más hábiles son aquellos que saben elegir el momento de ir a por los objetivos del equipo y elegir el momento para ir a sus objetivos individuales, para desarrollarse de forma individual, ¿no? Los que combinan mejor esas dos cosas. O sea, digamos que ir siempre a por los objetivos del equipo no sería óptimo porque entonces tu nivel baja y viceversa tampoco, ¿no? Entonces, ¿tú crees que eso es algo importante en los equipos? ¿Lo sientes como algo que tengas en cuenta o que creas que hay que tener en cuenta? Sí, la verdad que nunca había hecho ese planteamiento, pero sí que creo que es muy acertado. Y está claro que siempre yo intento al menos formarme por mi cuenta, formarme con el equipo y ser lo mejor, el mejor regatista que pueda, ¿no? Con el mayor conocimiento. Y eso también muchas veces pues hace, y todos mis compañeros diría que van por la misma línea, y nos hace que nos podamos ayudar los unos a los otros en cada puesto, pero a la vez, una vez estamos en el agua, sí que damos mucha prioridad que cada uno en el agua se centre en hacer su trabajo al 100%, que ya es muy complejo y es muy fácil en barcos de equipo también, ¿no? Estar pensando en lo que está haciendo el otro mal y luego empezar a hacerlo tú mal en tu trabajo. Así que sí que creo que es bastante importante eso, saber sumar al equipo en qué momento y en qué momento tienes que hacer tu trabajo al 100%. Sí, sí, hay gente que piensa que es una de las dinámicas de equipo más determinantes para el rendimiento de un conjunto, ¿no? Y está muy bien. Bien, la siguiente que tendríamos por aquí es si recuerdas alguna anécdota. Ahora estabas como hablando un poco de ello, pero algún momento, ¿no? En el que la empatía de un compañero o entrenador haya sido clave para ti, ¿no? Que hayas notado que esa persona empatizara contigo, pues que te ha ayudado en un momento así clave o importante. ¿Tendrías alguna? ¿Se te ocurre? Sí, la verdad que le estaba dando una vuelta a esta, pero no recuerdo un momento así puntual. También lo vemos también en el equipo de SailGP. Y, bueno, un poco, yo tampoco, nunca he sido un deportista muy sentimental a la hora de que me puedan afectar las cosas negativamente. Sí que he vivido siempre el deporte con mucha pasión, pero sí que igual por el haber navegado tanto tiempo solo, es como muchas cosas, es como yo me lo guiso, yo me lo como, ¿no? Y un poco me evado del resto del mundo, pero, pero sí que al final, lo que decía un poco al principio, donde noto pues toda esa empatía es al final en tener un entorno sano día tras día. Es lo que me da mucha tranquilidad. También pues he tenido épocas que el entorno en el que he estado no me ha acompañado tanto, y ya pues donde igual también tenía que perder peso, me entraba un poco más de ansiedad, pues ya mala relación con la comida, y entraba como en un bucle de también dormir mal
y un poco todo eso, ¿no? Que se va haciendo una bola de nieve muy grande y para mí lo máximo, pues eso, teniendo un entorno que es sano y que te apoya, es que todo se balancea mucho mejor. Está bien. En cuanto a lo que decías, a veces empatizar, si eres una persona que tiene recursos, ¿no?, para el solo, digamos, solucionar cuando no se encuentra bien, a veces tienen que empatizar contigo para darte espacio, quizá, ¿no? Eso a veces es una forma de empatía, saber dar espacio a la gente y tal, ¿no? O sea, y dirías que a lo mejor te sientes más cómodo en equipos así, que te entienden, ¿no? Que a lo mejor saben dejarte... Sí, totalmente. Yo creo que no soy una persona fácil de entender a la hora de trabajar conmigo, pero que sí que cuando he tenido equipos que me entienden bien, pues eso, en muchas ocasiones dejándome un poco de espacio y dejándome mis tiempos, he llegado a trabajar muy, muy a gusto. Y ahora ya un poco más a consejos, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo crees que un entrenador puede fomentar esa empatía en sus deportistas? ¿O cómo puede ayudarlos a saber soltarse, a saber expresar lo que sienten, a saber conectar? ¿Tendrías algún consejo en base a cómo has visto que tus entrenadores te han ido ayudando a ello? Sí, un poco, yo creo que la clave está en escuchar, ¿no?, a los deportistas, escuchar tanto del deportista hacia el entrenador como del entrenador hacia el deportista. No, también hace poco vi un poco un documental de Simone Biles que veías como en la parte esa de Tokio, ¿no?, donde no, con el COVID y tal no fue capaz de viajar con todo su entorno y cómo le desestabilizó eso, y luego ves pues entrenadores, ¿no?, más de mano dura, que eres como, nada, tú no estás bien de la cabeza, tienes que buscarte la manera, pues, y al final no escuchando, no escuchándola a ella, le complicaron bastante, pues, luego el volver a llegar a su máximo nivel. Así que yo creo que escuchar y sobre todo que la otra persona se sienta cómoda para hablar o el deportista en este caso se sienta cómodo para hablar de todo lo que le incomoda y de todo lo que siente. Yo creo que poder exteriorizar los sentimientos sin sentirte juzgado, ¿no?, es una de las claves y bueno, eso sería un poco el consejo. Es un muy buen consejo. O sea, de ese consejo se desprende que quizá tienes que darte cuenta que no a todos los deportistas los puedes, digamos, tratar igual y tienes que intentar captar las señales, ¿no?, que te indican cómo ayudarlo, ¿no? Y viceversa, ¿no? Sí, eso es, pero muchas veces esas señales también son difíciles si no tienes una buena comunicación, ¿no? Que eso es la fase que estoy ahora con Nicole, es que yo con una mínima señal ya, o ella con una mínima señal sabe, Exacto. o sea, Joseba le tiene hambre, ahora tiene que comer, ¿no? Ya después de comer ya hablaremos. Exacto. Pero sí que eso al final se basa para mí en la base es la comunicación, el gastar mucho tiempo, que no es gastar, pero bueno, invertir mucho tiempo en hablar con esa persona, conoceros bien y en este caso de entrenador hacia deportista, y entonces todo eso luego es lo que hace que ese alineamiento sea mucho más fácil. Está muy bien. Y el deportista en este caso pues tampoco debería tener reparos, ¿no?, en decir, oye, esto no me ha ido bien, así de esta forma, o en estos momentos necesito, por ejemplo, mi espacio, o necesito que me apoyes, ¿no? Sí, eso es, pero al final lo que yo creo también, ¿no?, en una figura de entrenador hacia deportista, como puede ser a chicos más jóvenes, es que si intentas sacarlo una vez, ¿no?, y ya se siente juzgado de mala manera, pues probablemente la próxima vez ya no lo saque. Esa es buena, sí. Así que que el deportista sienta que está como en un entorno no sano y donde puede realmente hablar las cosas, o sea, intentar crear ese entorno creo que es lo más importante. El no juzgar está muy bien, sí, sí, muy de acuerdo. Y antes ya hablabas de este tema, ¿no? ¿Crees que a veces o sea, cómo puede un deportista aprender a ponerse en el lugar del otro sin perder competitividad, ¿no? Porque a veces a lo mejor ponerte demasiado en el lugar del otro puede hacer que pierdas un puntito de agresividad o contra los rivales o dentro del mismo equipo. Es decir, la empatía o el conectar con los otros puede hacer que la ambición baje. ¿Cómo lo ves eso? ¿Qué crees? Sí, es una línea fina, seguro. Tienes que buscar un poco el balance, que sí, es un poco lo que hablaba antes también, yo antes era cero empático, digamos, cuando en la campaña del fin,
hacia mis rivales, por ejemplo, y incluso entrenando, ¿no? Pues entrenaba con gente que era como, pero ¿cómo le viras en la prueba a este si estamos solo entrenando? No sé qué, luego te lo va a hacer en regata. Y yo era como, yo cada vez que salgo al agua quiero reventar a todo el mundo, ¿no? O sea, y eso al final creo que me dio un plus grande, pero sí que es verdad que no, te puede quitar también de todo lo que hablábamos, ¿no? De tu entorno y de tener relaciones sanas. Y un poco eso, yo creo que buscar el momento de cuando realmente tienes que sacar esa vena sin perderla, porque a veces cuando la apagas un poquito, ¿no? Luego cuando la quieres encender es difícil encenderla de nuevo. Y, y bueno, yo creo que un poco también Marc Márquez, ¿no? Que ha pasado un poco también por todas esas fases y se le ve ahora como es una persona mucho más mayor, más adulta, pero aún así es capaz de seguir sacando ese instinto killer que tiene en el agua. Es una buena referencia también de un poco lo que yo tengo en mi cabeza, que el balance que me gustaría tener. Está bien así, porque de hecho hay un entrenador olímpico de baloncesto femenino, que lo leía y además es psicólogo también, y lo leía y él decía que él este tema lo manejaba que en los entrenamientos o muy lejos de las competiciones intentaba fomentar la competitividad entre sus deportistas, aunque eso empeorara un poquito la relación, pero claro, les sacaba ese plus del que tú hablabas quizá para entrenar a mayor intensidad y tal, y cuando se acercaban las competiciones intentaba aumentar a tope la cohesión y bajar los humos y todo. Entonces en ese deporte de equipo él lo manejaba así que quizás sí que sea algo que sea bueno ir regulando, ¿no? O sea, encontrar la forma de regularlo, de esa línea moverla, ¿no? Según el interés de cada momento. Sí, 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 tiene mucho sentido. Al final, por ejemplo, el equipo danés de SLGP hablaba el Nicolai, el que lleva el timón, que hubo varios eventos que trajo a suplentes en cada puesto Hostia. para poner la presión al final de que no, la vela sí que es como que nos especializamos mucho en nuestro puesto y no es tanto como el fútbol, que te pierdes un partido, sale el otro, mete 3 goles y ya te ha quitado el puesto. Y te tienes que hacer como muy fuerte en tu puesto y es fácil acomodarse. También en SLGP que es muy difícil que venga alguien de fuera sin horas en el barco y te quite el puesto porque probablemente lo haga peor que tú, pero sí que los daneses lo trabajaron y trabajan mucho esa parte de lo hicieron más en una fase inicial, no tan inicial, pero más inicial, de eso, realmente poner en presión a la gente y que la gente tuviese que realmente sacar su mejor versión para mantener su puesto de trabajo al final. Pero a la vez, eso como dices, luego hay que manejar los egos, ¿no? Dentro de un equipo y en sí el GP también nosotros le damos mucha importancia a eso, a manejar esos egos, pero sí que es verdad que a veces nos puede llevar a tener los egos tan bajos Claro. que falte un poquito de chispa, ¿no? Sí, sí. Eso es uno de los artes, yo creo, de los buenos entrenadores, saber cómo manejar eso, ¿no? Es muy difícil también, porque a veces, como dices, con grandes egos, pues a veces es difícil, ¿no? Que la gente vaya un poco por el camino que le pides, ¿no? Porque no sé si tenéis una figura de entrenador también, ¿no? En SailGP o varias, digamos, o cómo funciona. Sí, tenemos dos. Tenemos, bueno, Simón es como el entrenador técnico de agua que tiene 29 años, es alguien así más joven que maneja muy bien las tecnologías y el análisis de datos y está más ahí con nosotros día a día. Y luego tenemos a Hamish Wilcox, que es el entrenador de Peter, bueno, el que fue a las 2 Olimpiadas de 49er con Peter Burling y Blair Tuck. Y él nos lleva un poco más esa gestión de grupo, digamos, y bueno, él hace más la parte de meteorología y estrategia previa a la regata, pero sí que se encarga mucho de asegurarse que vamos hablando las cosas, que esa gestión de egos es la que toca y es una figura muy importante para nosotros. Sí, un trabajo clave, sin duda. Así, para el final de las preguntas había preparado algunas relacionadas con el tema de la familia, porque, bueno, sin duda, pues a través de la familia, ¿no? Es seguramente un lugar en el que se va pues, conformando ese valor, ¿no? De la empatía y, bueno, el apoyo de la familia todos sabemos que es clave, ¿eh? Me consta que para ti lo ha sido durante toda tu vida. ¿Y cómo crees que los padres pueden ayudar a los deportistas a desarrollarse? ¿Cuál crees que es
el mejor punto, ¿no? Porque a veces el rol de padre es difícil de definir, difícil de saber, ¿no? Yo también soy padre de deportistas hoy en día, entonces no sabes hasta dónde te tienes que meter, hasta dónde tienes que hablar de lo técnico, solo ser apoyo. ¿Qué opinas? ¿Cómo verías esa figura? Yo creo que en mi cabeza, yo no soy padre aún, así que todo el mundo dice, ¿no?, que una vez eres padre de verdad lo ves con otros ojos, pero para mí sería bastante similar a lo que hemos hablado del entrenador hacia el deportista. Al final crear un entorno sano donde se escucha al deportista, sobre todo si ya son más niños, ¿no? Si de repente un fin de semana le apetece más pues irse con los amigos que ir a entrenar, y en según qué edades probablemente sume más que haga eso, ¿no?, a que se vaya a entrenar obligado. Y luego también entender, yo creo, a dónde quiere llegar tu hijo como deportista, porque yo creo que poca gente realmente quiere dedicar su vida al deporte, ¿no?, y ser deportista profesional, que al final es un poco un oficio como cualquier otro, que cada uno tiene sus aspiraciones en la vida, y que si esa no es su aspiración tampoco imponérsela, ¿no? Y un poco que disfrute del proceso, ¿no? Y asegurarte que tu hijo tenga la infancia más bonita posible, ¿no? Y donde disfrute y no sea impuesto por hacer cosas que no quiere, básicamente. O sea, que el deporte sería algo, pues, que te parece que debe ser como elegido, ¿no? Por el niño, ¿no? O sea, digamos que los pasos tienen que ser un poco elegidos, ¿no? Quizá, no sé si he entendido, o sea, a lo mejor el consejo es no ser muy directivos, ¿no? Estar ahí como un poco observadores y de apoyo, algo así, ¿lo verías? Sí, y escucharle, ¿no? Que él se sienta libre de expresar sus sentimientos y no se sienta reprimido, como con miedo de hablar contigo cosas que igual la figura del padre quiere escuchar diferentes, ¿no? Igual hay padres que quieren que su hijo sea pues deportista profesional, campeón del mundo, etcétera, y al niño no le apetece, y que el niño no se sienta juzgado por decir que quiere disfrutar o quiere tomárselo con otra visión, ¿no? Y un poco crear ese entorno sano para mí en cualquier relación de la vida es lo que a día de hoy yo le doy bastante importancia. Sí, la tiene. Sin duda ese espacio ya es claramente un entrenamiento, ¿no? Como tú dices, tiene un paralelismo con cómo luego podrá relacionarse con entrenadores, con otros deportistas, ¿no? Y si se da ese aprendizaje en la familia, pues sin duda es algo muy positivo. Y ¿tendrías alguna anécdota, ¿no? Así de decir, ostras, en ese momento, en esa etapa, yo creo que mi familia fue fundamental para poder, pues que yo pudiera desarrollar mi carrera como deportista. ¿Recuerdas algún punto, alguna anécdota, alguna cosa que dijeras, guau, y mis padres lo hicieron muy bien, ¿no? Creo que me apoyaron mucho. ¿Tendrías alguna? Sí, bueno, creo que la decisión más difícil para mis padres fue que yo decidí irme de casa con 15 años para dejar Menorca, venirme aquí al centro de tecnificación, a vivir aquí. Y ellos, pues, yo pude ver cómo en la residencia había otros padres, ¿no?, que sí que les dolía más, o bueno, no les dolía más, pero lo encajaban diferente, que sus hijos se hubiesen ido tan jóvenes, y, y no les hacían sentir mucho peor. Mis padres siempre me apoyaron al máximo con esa decisión, y sé que para ellos no fue fácil, pero sabían que era lo que yo quería y lo mejor para mí, y siempre estando yo aquí en Mallorca también me ayudaron muchísimo desde la distancia y me apoyaron en todo lo que hice, que para mí pues fue muy importante eso. Está muy bien, eso da fuerza, ¿no? Da confianza y da como libertad, ¿no? Para uno poder desarrollarse. Es una anécdota muy bonita, además yo lo recuerdo, recuerdo esa etapa del cambio, y es verdad que se ve que la pasaste bien y que o sea, fue una etapa bonita y la recuerdas bien, ¿no? Sí, sí, eso es, lo recuerdo muy bien, muy bonito, porque al final me hicieron el trabajo tan fácil, que mis padres de moverme aquí, que nunca tuvimos ni la más mínima discusión porque yo quisiese venirme para aquí. Muy bien. Y bueno, ya para acabar, ¿algún consejo que puedas dar a los jóvenes deportistas que están aquí hoy escuchándote? ¿Algún consejo para su camino hacia, bueno, a través del deporte, ¿no? Ya sea para éxito o para disfrutar de él? Un consejo para ellos. Bueno, creo que hemos dado muchos hoy ya, ¿no? Hemos hablado de muchas cosas,
pero al final para mí lo más importante es disfrutar de lo que haces y sobre todo, pues eso, si se quiere llegar al más alto nivel y ganar, tomártelo también como en el agua, como si no tuvieses ningún amigo, pero sí que en tierra intentar también disfrutar del proceso, que si de verdad se quiere llegar alto aquí se invierte muchos años y mucho tiempo, y si no se está en un entorno agradable no acaba valiendo la pena. Pues muy bien, muchas gracias, Joan. Un fuerte aplauso para él. Y ahora, como siempre, si el público, los entrenadores o quien sea quiere hacer una pregunta a Joan, yo os pasaré el micro y podéis, por aquí, la primera ya. Buenas, Joan, ¿qué tal? Mi pregunta es, ¿te costó mucho adaptarte a pasar de una categoría individual como es el PIN a navegar en un equipo como puede ser SailGP o como has navegado, por ejemplo, en Jota? ¿Cuáles fueron tus cambios en tu mente de pasar de navegar en solitario y estar centrado en ti mismo y lo que hace el barco a tener que comunicarte con tus compañeros y tal vez prestar atención a cosas que antes no le dabas tanta importancia? Bueno, buenas. Nada, la verdad que yo tuve la suerte de empezar en SailGP como equipo por primera vez, fuera de navegar solo, y ya llevábamos desde 2017 con la Copa América Juvenil, y al final éramos un grupo de amigos que por suerte yo tenía muchísimos errores a la hora de trabajar en grupo, bastante ligado a ese egocentrismo, digamos, que venía de navegar solo, y me perdonaron muchas cosas que probablemente en otro sitio me hubiesen enviado a la mierda. Pero bueno, poco a poco al final, hablando las cosas y yendo pasando los años, ¿no? Haciéndote mayor, vas haciéndolo más fácil, y un poco eso es lo que me dio el hecho de trabajar en un grupo de amigos, de primeras tener muchos errores, que creo que me fueron bien poder cometer esos errores para darme cuenta yo mismo de que no hacían falta, para luego pasar ya un poco más a vela profesional, donde sí que vas con gente más desconocida y ya te tienes que comportar en un ambiente profesional de la manera que toca, ¿no? ¿Alguna pregunta más? Aquí delante hay una. Si pudieras volver a navegar solo, ¿elegirías volver al fin o seguir con el SailGP? Bueno, la verdad que, por ejemplo, en el MOZ también he estado navegando solo, y ahora quería otra vez un reto olímpico, y me daría un poco igual si fuese solo o en pareja. Simplemente quería ver el barco que más me motivaba, y un poco me daba igual, pero sí que el SailGP a día de hoy es una cosa importante para mí, y eso siempre intentaré compaginarlo con la otra parte que haga. En la época que tú navegabas solo, ¿gustaba navegar solo o a veces te apetecía navegar con gente? Yo era muy individualista y estaba muy contento navegando solo, la verdad. ¿No tienes ninguna pregunta, Pedro? ¿Qué? Venga, Pedro, dale. Bueno, si quieres la de cierre, ¿no? Has hablado un poco del proceso de tu madurez, ¿no? ¿En qué momento tú notas que
has pegado ese gran cambio? Has utilizado dos veces la palabra egocentrismo, parece un poco fuerte. Pero sí que ese individualismo, esa ambición tan killer, ¿no? que te hacía quizás ver el deporte como solo competición. ¿Cuándo tú notas, que lo es, ¿no? Pero cuando tú notas que se produce ese cambio en tu carácter? Porque al fin y al cabo es algo que te has hablado de proceso de madurez, pero que se produce en tu carácter. ¿En qué momento es posterior a los Juegos Olímpicos? Durante los Juegos, porque también hay que trabajar con entrenador, gente, en fin. ¿Cuándo se produce ese momento? Sí, para mí fue bastante marcado cuando acabaron los Juegos de Tokio. Luego empecé directamente a preparar una campaña en láser en ILCA y ahí no salió bien. Fue un periodo de los más duros de mi carrera deportiva por el entorno en el que estaba, que tampoco no estaba a gusto y no lo pasé bien. Y tuve la suerte o desgracia de romperme la mano en un accidente de bici, de romperme un hueso y tener que obligarme a parar por un tiempo. Y en ese parón, digamos, fue un gran tiempo de reflexión para mí, donde fue como de repente siempre había estado, ¿no? Pues me vine aquí a Palma con 15 años y siempre fue como preparar todo a contrarreloj, no había tiempo de pararte a pensar. Y después de eso fue como, vale, ahora realmente qué quiero hacer yo. Decidí ahí dejar la campaña olímpica, centrarme en otras cosas. Y también es verdad que la vela olímpica es una disciplina donde nadie comparte nada con nadie, vas como todo secretismo y tú con tu grupo pequeño, con tu entrenador y tu compañero si lo tienes. Y de ahí pasé bastante pues, más a vela profesional, J70, y me mudé a Italia a navegar con el Moz porque quería crecer más como regatista global. Y ya fuera de la vela olímpica, tanto en el J70 como en el Moz, sí que ya son clases de mucho más, donde compartes mucha más información con todo el mundo y la gente es mucho más abierta, no es tanto secretismo y cómo meter puñales por la espalda, ¿no? La gente sí que se intenta ayudar mucho más y creo que todo ese ambiente me ayudó a mí a realmente decir, vale, aquí me siento más a gusto, me siento bien como persona haciendo esto, ¿no? Ayudando a los demás y no solo yendo a centrarme en mí mismo. Y un poco ahí fue donde ya hasta la gente me decía, ¿no? Cuando la gente que me conocía de antes, igual me fui a vivir a Italia y volví al cabo de un tiempo, me decían, joder, se te ve con otra cara, se te ve como mucho más feliz, mucho más sí, a gusto. Y a partir de ahí, pues hasta el día de hoy he ido intentando construir eso un poquito. ¿Tú te pones algún límite en cuanto al tipo de embarcación, al formato de vela que tú ves en tu carrera profesional? Porque en no demasiado poco tiempo has pasado de navegar en láser, en film, en solitario, luego intentaste volver a ILCA, pero luego pasas a una cosa que es completamente distinta, ¿no? Que es barcos absolutamente tecnológicos, trabajo en equipo. ¿Dónde te ves en, no sé, 5 o 10 años vista tú en la vida profesional? Bueno, esperemos que con otra medalla olímpica en 5 años. Y un poco no me pongo ningún límite. A mí me gusta, a día de hoy disfruto mucho navegar, que sobre todo después del cambio este que te comentaba, lo que más me ha cambiado es que de verdad cada día que voy al agua lo disfruto y estoy todo el día con un neopreno puesto a día de hoy, si es con el wingfoil, con un J70, con un Nacra, con lo que sea. Y un poco no me pongo ningún límite, me gustan los barcos lentos, me gustan los rápidos y un poco pues el seguir creciendo como un regatista global es lo que me llena. Cuando te rompiste la mano, ¿cómo te organizaste? Pero supongo que tuviste que parar de entrenar, ¿cómo lo reaccionaste? Sí, la verdad que estaba pasando una época difícil
y fue como un poco alivio de repente decir, vale, ahora de verdad tengo tiempo para mí, hacer lo que quiera. Y fue un tiempo bueno, un poco de reflexión, me lo tomé con calma, de vamos a recuperar esto y entender realmente qué es lo que el cuerpo me pide hacer. Y como después de eso encontré un poco las respuestas a lo que quería hacer, fue bastante un alivio, diría. Muy bien, pues sí. Pues un placer, Joan, muchas gracias por compartir tus valiosas experiencias y otro aplauso y si queréis...